Buenas tardes, vamos a comenzar la clase de electrónica de potencia. La clase pasada habíamos visto fuentes conmutadas en el modelo BAC. Este era el circuito que habíamos utilizado y habíamos hecho el análisis de estado estacionario. Habíamos calculado los valores de inductancia y capacitor, la relación de estado estacionario en el modo continuo y en el modo discontinuo, llegando hasta el nivel de las ecuaciones M de dk, que es la relación de conversión de estado estacionario en modo discontinuo. Y en modo continuo habíamos llegado a la conclusión de que era M de D era D, es decir, D siendo valores que excursionan entre 0 y 1. Lo que terminamos analizando la clase pasada fue, en el caso BAC, la configuración para distintos valores de K, cómo llega a valores discontinuos, y luego analizando el paso a la forma continua. Así que los dos casos lo hemos analizado. Lo que vamos a continuar ahora es viendo una simulación del BAC y después viendo los dos modelos que siguen, que es el boost y el back boost. El boost sería elevador y el back boost es reductor elevador. Así que vamos a ver la simulación de un BAC. Este es el circuito de un BAC o reductor. Ahí tienen una llave ideal, digamos, el inductor, el capacitor y el diodo. El diodo también lo vamos a configurar como ideal, y una resistencia de carga, y vamos a correr la simulación para el caso del BAC. Lo que vamos a intentar medir en la simulación es la corriente del inductor y la tensión del inductor. Así que ahí medimos las dos cosas, y bueno, arriba tiene la corriente del inductor. Fíjense en el arranque, que sería esta primera parte. En el arranque pueden observar que, bueno, entra en una zona no lineal, y ya no es el delta y L más igual al delta y L menos. Lo podemos analizar ahí. Fíjense, no tiene la misma característica, y en los primeros ciclos entra en una zona no lineal, y después cuando estamos en estado estacionario, que sería alrededor de por acá, entonces ahí sí pueden observar el delta y L más y el delta y L menos de manera, digamos, estacionaria. Tanto el punto final como el punto inicial coinciden en todo el ciclo, digamos. Y esta de abajo es la caída de tensión del inductor, tal cual lo habíamos visto en el análisis. Lo único que podríamos decir, este es un análisis de circuito de lazo abierto, es decir, no hemos cerrado el lazo ni nada que se le parezca, simplemente cómo se comporta una fuente conmutada cuando está conectada en lazo abierto. Obviamente, en la primera parte está en una sola no lineal hasta que se establece, hasta que llega a su valor estacionario, que sería alrededor de por aquí. Sería como en 2 milisegundos o en 1 milisegundo, vamos a decir en 2 milisegundos, entraría en estado estacionario, y a partir de ahí ya se comporta de manera, digamos, estacionaria. Ese sería el modelo BAC, y habíamos visto en el ejercicio que 18 ohm era el valor frontera. Si lo corremos en ese valor, vamos a observar, vamos a dejar solamente la corriente, podemos observar que estamos cerca de la frontera. Bueno, en este caso no es exactamente la frontera para este ejercicio, digamos. No es el mismo dato. Probablemente tengamos que ir jugando con distintos valores, 20 ohm
hasta llegar exactamente al valor de la frontera. Podríamos generar valores paramétricos y ir corriendo hasta ver cuál es exactamente el valor de la frontera. Ahí todavía no alcanzó. Vamos a pasar a 30 ohm. Ahí estaríamos, por ahí estaríamos. Estaríamos casi justo. Con estos datos, justo 30 ohm me da la frontera. Si yo sigo aumentando, supongamos 300, ya entraríamos en modo de funcionamiento discontinuo y lo vamos a observar. Entonces, acá. Ahí ven que este tramo que está aquí es un tramo discontinuo. Si yo también quiero ver la tensión, puedo ver la tensión en ese caso. Ahí tienen la tensión. Y llegan a la conclusión que habíamos llegado la clase pasada, que era que este tramo de la tensión se eleva levemente el valor durante la parte discontinua, para que el área del TEOM y el área del TEOF sean iguales, y la integral de estas dos sea igual a 0. Este sería el régimen de funcionamiento discontinuo que se da a partir de 30 ohm. De ahí para adelante ya estaría en régimen discontinuo, y si analizamos toda la tensión, podemos ver, si arriba vemos la tensión de alimentación, podríamos ver entonces aquí la tensión sobre la carga, podemos ver cómo llega al valor de la tensión, digamos, así alcanza hasta su valor estacionario. Y obviamente la corriente entra en un régimen discontinuo. Yo podría adoptar varios valores para ir observando y hacer la comparación, pero bueno, esa sería más o menos la idea. Hay otro circuito, que es el circuito elevador. El circuito elevador tiene las siguientes características. Vamos a duplicar, así borro la hoja. El circuito elevador consta de los siguientes componentes, digamos. La fuente de entrada, el inductor, el transistor de potencia, luego un diodo, un capacitor y la carga. Ese sería Vout y acá Vin. En el estado TEON vamos a encontrar el siguiente circuito. La tensión de entrada, Vin. La tensión del inductor, porque esta llave está cerrada, entonces en el instante TEON esta llave se cierra. Este diodo queda polarizado inversamente y la carga queda solamente conectada a la salida. Entonces sería así. El inductor, el transistor en corto, y luego tendríamos el capacitor y la carga. Esa sería la situación. Acá tendríamos, el comportamiento es diferente al del caso BAC, porque acá la carga queda solamente con el capacitor de salida, y el inductor, L, queda almacenando energía durante ese tramo, digamos. Así que este sería el modelo del TEON. El cálculo del capacitor ahora va a ser diferente al caso del BAC, porque aquí el capacitor no tiene la función de absorber el delta y L que habíamos comentado en la clase pasada, sino que tiene la función de entregar toda la energía a la carga. Entonces, el cálculo del capacitor no va a ser
similar al caso del back. En el caso TOFF, la cosa sería así. La llave se abre y la tensión de entrada, entonces me quedaría Bin sumándose, entonces, acá era positivo o negativo, entonces sería positivo o negativo. Pero cuando está polarizado inversamente, o sea, cuando la llave se abre, quedaría negativo o positivo. Entonces sería negativo, positivo. Esa sería la polarización. Entonces esto sería BL. BIN se suma a BL. Luego el diodo se polariza directamente, la llave se abre. Aquí entonces sería el diodo, que es un corto, el capacitor y la carga. Ese sería el comportamiento en el caso del tiempo de apagado. Durante el tiempo de apagado, la tensión de entrada se suma a la tensión de, digamos, de precarga del inductor, que se estaría cargando la energía aquí en esta fase. Y en esta otra fase pasa a ser una fuente de tensión sumada a la tensión de entrada. Entonces, lo que queda es lo siguiente. En el instante de tiempo T-on, voy a escribir acá las ecuaciones. En el instante de tiempo T-on, me quedaría delta y L más es igual. La tensión que hay en el inductor es Bin sobre L por D por T, que sería T-on. En el instante de tiempo T-off es la caída de tensión en el inductor es Bout menos Bin. Entonces sería delta y L menos Bout menos Bin sobre L por 1 menos D por T, que sería el T-off. En estado estacionario, la ecuación 1 se iguala con la ecuación 2, entonces me queda que M de D en CCM es igual a 1 sobre 1 menos D. Esto sería la relación de conversión de estado estacionario en CCM de la misma manera que lo habíamos hecho con el caso del back. ¿Qué es lo que van a observar acá? Este es cuando estamos en T-on. Observen que el capacitor solamente queda con la carga, tal cual lo vimos acá. Y el T-off, la fuente se suma a la tensión de precarga del inductor y esas dos tensiones son las que se entrega a la carga. Cuando igualamos las dos ecuaciones, delta y L más y delta y L menos, me queda que M de D es 1 sobre 1 menos D. ¿Qué es lo que pusimos acá? Bueno, ahí pueden observar el delta y L más, el delta y L menos y la tensión del inductor. Y acá, en la carga, digamos, pueden observar una pequeña discontinuidad por la siguiente razón, por un caso real, digamos. Si yo lo simulo, yo voy a hacer una simulación del push. En el capacitor le agrego una resistencia serie equivalente que sería la resistencia de pérdida del capacitor. Si yo agrego un valor que es muy pequeño, observen que es muy pequeño, pero cuando corro la simulación y veo la tensión aquí, voy a ver una pequeña interrupción porque en el T-on la tensión, esta llave se cierra y la tensión se entrega sobre el inductor, este diodo se polariza inversamente y es el capacitor quien queda conectado con la carga. Pero en el instante que quede conectado con la carga, van a observar ese pequeño offset de tensión debido a la resistencia serie equivalente. Es decir, la tensión en la carga es la tensión del capacitor más la caída de tensión, menos, digamos, la caída de tensión de la resistencia del propio capacitor. Así que ese detalle lo vamos a observar. Eso se va a observar como una discontinuidad de tensión si yo quisiera medir la tensión aplicada acá.
Vamos a correr la simulación y vamos a observar esto. Entonces, primero vamos a ver la corriente del inductor. Y luego, la tensión del inductor. Lo mismo, el mismo análisis que hicimos en el banco. Vamos a ver en estado estacionario. Y en estado estacionario observamos lo que ya habíamos predicho. T-on, T-off. Y aquí la tensión en este instante es igual a la tensión de entrada. Fíjense que ahí sería, fíjense cuánto es la tensión de entrada. La tensión de entrada es 28 voltios. Así que lo que voy a leer acá es 28 voltios. Y en el T-off es la tensión de salida menos la tensión 28 voltios, que sería esa la tensión que veo acá en el T-off. T-on y T-off. Que sería lo que acabamos de mencionar acá, lo que se ve acá. T-on, T-off. La caída de tensión o la tensión que veo en el inductor es la tensión de salida menos la tensión de entrada. Ahora, si yo quiero analizar el arranque, van a observar esta parte que es, digamos, no lineal. Luego, cuando estamos en estado estacionario, ya entra en forma lineal, a comportarse la fuente conmutada. Luego, si quisiéramos analizar la tensión en la carga, entonces vamos a poner la tensión acá, la carga, y esa es la tensión en la carga. Y vamos a observar ese detalle que les comentaba, que obviamente hay que hilar muy fino, pero lo pueden ver ahí. Ese tramo es porque la fuente, el capacitor de la fuente conmutada tiene una resistencia serie equivalente. Lo observan ahí y lo observan acá. En los dos lados lo van a observar. Para sacarle la grilla, no me acuerdo cómo era. Tiene que tocar sobre la grilla y hacer las opciones. ¿Qué hago acá? Toco sobre la grilla. Setting sería. Hace tanto que no. La grilla le vamos a poner none. Y en I. Esto. Ahí pueden observar que esa parte, digamos, ahí la tienen. Un tramo. Si yo utilizara, imagínense ustedes lo siguiente. Si yo utilizara como variable de control la tensión en la carga, y ustedes saben que en control, bueno, van a ver en control, que en control ustedes pueden tomar una muestra de la tensión y ponerla dentro del lazo de control. Pero ojo, que esta tensión es discontinua acá. Entonces tienen que tener cuidado cuando, si ustedes analizan solo la tensión, la podrían absorber con un capacitor extra para esta parte discontinua, digamos, suavizarla. Pero si quieren hacer un control con la tensión y la derivada de la tensión, bueno, ahí tendrían un problema para hacer ese método de control, digamos, de tomar una muestra de la tensión y hacer la derivada de la tensión a su vez, como dos variables de estado. Eso lo van a ver cuando vean control un poquito más adelante, que las fuentes conmutadas van a observar que en la carga siempre tiene muchos capacitores en paralelo. Y ustedes dirán, ¿por qué le pusieron 4 capacitores en paralelo de 10 microfaradios si le hubieran podido poner uno de 100 microfaradios? Porque muchas veces una forma económica de reducir la resistencia serie equivalente de los capacitores es poner varios en paralelo que poner un capacitor
de una resistencia serie equivalente muy baja. Así que depende de la aplicación, pero en muchos casos se abaratan los costos de esa manera. Poniendo más capacitores, pero los capacitores de resistencia serie equivalente, digamos entre comillas, ultra bajo, son muy caros. Entonces, en muchas ocasiones conviene poner varios capacitores en paralelo y con eso reduzco la resistencia serie equivalente. Hay un detalle sobre el inductor, la corriente del inductor. Imagínense lo siguiente. Si yo tengo una fuente, es una fuente elevadora. ¿Por qué razón es elevadora? Porque M de D es igual a 1 sobre 1 menos D. Entonces, si ustedes hacen una traza de D y M de D, podrían hacer lo siguiente. El back, por ejemplo, este es el bus. El back, M de D en CCM, era D. Entonces, si yo pongo el back, que sería este, entonces, y acá definimos como 1, entonces me daría, y acá D lo excursionamos 0,5 y 1. Entonces, me quedaría M de D, sería esto, para el back. Para el bus, yo si pongo D igual a 0, me queda M de D igual a 1. Entonces estaríamos acá. Si D igual a 0,5, M de D es igual a 2. Entonces estaría por acá. Si esto es 2. Y cuando D es igual a 1, M de D es igual a 1 sobre 1 menos 1, es decir, infinito. Entonces, si analizamos esto para acá, sería algo así, y se va para el infinito. Lo que significa dos cosas. La número 1 es que con D0, M de D es igual a 1. Es decir, la fuente conmutada no podría apagarse, porque el valor más bajo del ciclo de trabajo es 0. La variable de control, cuando vale 0, la tensión de salida es igual a la tensión de entrada, porque M de D es igual a 1. Entonces, pero supongamos que fuera 0,5 y tenemos la M de D 2, entonces el doble de la tensión. Pero la corriente, ¿qué ocurre con la corriente? Si estamos en una potencia, digamos, vamos a suponer, con un rendimiento de 100%, dibujamos la fuente. ¿Qué sería esto? Este sería Bain y esto es Pout. Si tuviéramos un rendimiento de 100%, si a medida que elevamos la tensión de salida, porque lo menos que va a hacer es igualar cuando D es 0, la tensión de salida igual a la tensión de entrada, pero siempre si no, es elevador, eleva la tensión. Entonces, punto número 1, no lo puedo apagar. Variando el ciclo de trabajo, no lo puedo apagar a la fuente conmutada. Para apagarlo tengo que hacer un sistema de apagado con un relé, alguna cosa así. Eso como número 1. Y número 2 es que a medida que elevamos la tensión en la salida, obviamente, si por acá circula una corriente IL, el IL, a medida que
y acá tengo el I0, a medida que aumentamos la tensión aplicada en la carga, la potencia de entrada es igual a Bin por IL, va a ser igual a la potencia de la carga, que supongamos que fuera rendimiento de 100%, I0 por V0. Entonces, si elevamos la tensión, va a tener que disminuir, aumentar la corriente de entrada. O sea, en la misma proporción, o en similares proporciones. Y como esto tiene este factor de elevación, digamos, superado 0,5, empieza a ser muy creciente la corriente, el requerimiento de corriente entregada, requerido por la carga. Vamos a un ejemplo. Supongamos que quiero 100 voltios en la carga y la corriente 10 amperes. Entonces esto sería 1000 vatios de pedido, ¿no? Y la tensión de entrada, supongan que fuera 10 voltios. Entonces, para lograr 1000 vatios, necesitaría 100 amperes de corriente del inductor, que esté circulando por el inductor. Entonces, ojo, si yo requiero 10 amperes en la carga, la proporción de elevación va a ser la proporción de elevación de corriente del inductor. Entonces, el inductor siempre va a tener un requerimiento de corriente muy alto. Eso es lo que muestra esta diapositiva. Crece el requerimiento de corriente del inductor exponencialmente en la proporción de crecimiento de la relación de tensiones 1 sobre 1 menos D. Esto es lo que sale de esta ecuación. Esto le digo para que tengan cuidado con el diseño de la corriente del inductor, que no es el de la corriente de la carga, sino es elevado por el factor 1 sobre 1 menos D. Acá pasa a ser 1 sobre 1 menos D al cuadrado porque lo relaciono con Bin. Si yo lo relacionara con Bout, sería 1 menos D. Le hago una consulta. Sí. En el circuito que propuso, el tiempo, el T-on, tiene que ser lo suficientemente corto para no saturar el inductor, porque si no está haciendo un corto, ¿no es cierto? Correcto, pero tengan en cuenta que esto pasa con todos los circuitos. Es decir, durante el lapso de T-on, para todos los casos, no es solo porque estás viendo el bus y estás viendo que hay un corto. Pero para el otro también pasa lo mismo. Es decir, durante el ciclo de magnetización de cualquier inductor, cualquiera, BH, durante el tiempo T-on, eso va a ir elevando, pero no tiene que superar el B máximo. Y esto habíamos dicho en la clase pasada, que B es proporcional a la integral de la tensión que ve el inductor por diferencial del tiempo. Es decir, si yo tengo cualquier inductor, las cuales le doy tensión sobre los bornes del inductor y por él pasa una corriente. Si tiene esta forma la tensión, esa sería la tensión que estamos analizando. Esa integral, tensión-tiempo, es la que influye y es proporcional a B. Yo no lo puedo tener indefinidamente en el tiempo, porque a medida que incremente ese tiempo, esa exposición, esto va a ir subiendo y se va a saturar. Esto vale para cualquier conexión. Es decir, un circuito back o el anterior que vimos, que no presentaba ese corto que lo estás viendo acá en el bus. En el bus lo ves, pero en el back también se vería. Lo que ocurre es que en el back el corto no sería un problema. Vamos para atrás. En el back, el corto no sería un problema. ¿Por qué razón? Porque si el inductor se satura, esto pasa a ser un cable y la tensión de salida es igual a la tensión de entrada, que sería cuando M de D es igual a 1, que es la tensión de salida es igual a la tensión de entrada. Y no habría conmutación. ¿Qué quiere decir? En el límite, cuando T tiende a infinito, sería este el caso que D
tiende a 1 y no cambia nunca. Y el inductor también se satura de la misma forma, pero acá no se observa un problema grave porque el inductor saturado en el back es simplemente un cable de cortocircuito entre la entrada y la salida y deja de ser una fuente conmutada, deja de comportarse como fuente conmutada. En el bus van a observar otra cosa. En el bus, aquí, cuando ocurra esto, cuando esté saturado, esto pasa a ser un cortocircuito y la tensión de entrada entra en cortocircuito y ahí la corriente empieza a subir porque ya el inductor deja de comportarse como inductor, pasa a ser un cable, digamos. Entonces ahí sí tenemos un problema serio. El cortocircuito en el bus es muy peligroso. El cortocircuito en el back o la saturación del inductor del back no se ve tan peligrosa, no se ve como un problema. Pero el problema está, la fuente conmutada tiene el mismo, digamos, problema cuando entra en saturación el inductor, por exponerlo con mucho tiempo en el TEON. Vamos a ver el cálculo del inductor y el capacitor. El cálculo del inductor es el mismo que el que vimos en el back, que es hacer TEON, hacer TEOF, que serían esta la ecuación de TEON, esta la ecuación de TEOF, lo igualo y lo hago igual a T, y de ahí despejo y obtengo L. O sea, el método de cálculo es exactamente el mismo que en el back y va a ser el mismo que en todos los casos, así que el inductor siempre se calcula de la misma manera. El capacitor ya no. ¿Por qué razón? Por lo que vimos acá. Cuando entremos, vamos un poco más atrás. El capacitor, cuando estamos en el instante de tiempo T on, o el tiempo de saturación del transistor, cuando el transistor se está saturando, el inductor está almacenando energía, pero el capacitor es el único componente que está entregando energía a la carga. Entonces el cálculo del capacitor se calcula siempre de la misma manera, I por T sobre delta V. Entonces, ¿pero qué instante de tiempo? ¿Qué instante de tiempo T? El instante de tiempo T on, o sea, D por T. Y puede ser B sobre R, B out sobre R. Entonces, ese es el cálculo que van a observar acá en el apunte. Van a observar que el capacitor se calcula como B out sobre R es I, es la corriente. D por T es el instante de tiempo que ocurre esto, y bueno, C. O sea, C es igual a I por T sobre delta V. El delta V es el ripple de tensión que uno espera tener. Y de ahí se despeja C, digamos. Y este sería el cálculo de C, que ya no es igual que el que vimos en el back, porque en el back hacíamos que el capacitor absorba el delta y L. Acá va a haber digamos, se va a ver un poco de conmutación en la carga. Eso va a ser inevitable. En el back no se ve directamente. Bueno, también hay otra manera de calcular delta y L, pero es lo mismo que lo que vimos anteriormente con el delta y L. Vamos a analizar el régimen de funcionamiento discontinuo. El régimen de funcionamiento discontinuo es cuando el delta y L, justo cruza por cero, esto es IL, esto es tiempo, entonces este delta IL es igual al IL, o sea, el IL es igual al delta IL sobre 2. Y el IL era BO sobre R. Entonces de ahí se despeja, sería la ecuación anterior, que sería esto. BO también puede verse
en términos de Bin, digamos, pero lo podemos analizar de las dos maneras. Bin sobre 1 menos D es Bout. Despejamos, entonces me queda 2L sobre RT de 1 menos D al cuadrado. Habíamos dicho que 2L sobre RT es K. Entonces me queda que el K crítico, que es cuando es igual, ¿no? Es menor cuando estamos en régimen de funcionamiento discontinuo, pero es igual cuando estamos en la frontera. Entonces, D por 1 menos D al cuadrado sería esta la función, y el máximo de esta función es 4 sobre 27, que es alrededor de un poquito más de 0,14. Si alguien tiene que hacer alguna consulta, porque no tengo posibilidades de ir viendo las diapositivas y a la vez ver el chat. Si alguien quiere hacer alguna consulta, me puede interrumpir y la vamos viendo entre todos. Este máximo es 4 sobre 27, que es un poquito más de 0,14. Y lo que van a observar es lo siguiente. Esta es la función D por 1 menos D al cuadrado. Y de este lado ponemos D, que es el ciclo de trabajo, y de este lado K. Y K crítico es justo este punto que está acá, en azul. Y vamos a describir un valor cualquiera de K, por ejemplo 0,1. Ahí sería 0,1. Si K, que es igual a 2L sobre RT de mi fuente conmutada, es igual a 0,1, entonces podemos observar lo siguiente. Tenemos dos regímenes de funcionamiento de la fuente conmutada, a diferencia del VAC que teníamos, o CCM o DCM. Aquí, hasta este valor, que sería alrededor de 0,15, es CCM. De ahí hasta acá, es DCM. Y de ahí hasta el final, es CCM. Es decir, una fuente conmutada que tiene un K chico, por ejemplo, menor que 0,14, va a entrar en dos regímenes de funcionamiento, según cómo excursionemos D. Va a entrar en un primer tramo en CCM, luego va a pasar por DCM y luego va a continuar con CCM. Esa es la manera que se va a comportar una fuente conmutada bus o elevadora. Bueno, acá tienen en sombreado cómo está en CCM, DCM y CCM, según un valor de K cualquiera. Obviamente nosotros vamos a elegir estratégicamente dependiendo de dónde queramos estar. Si queremos estar siempre en CCM, entonces debería elegir un K que esté por acá, por encima, este K2, digamos, me hace independiente de D. Siempre va a estar en CCM. Y eso puede llegar a ser interesante. Y si yo quisiera que esté trabajando en DCM, debería elegir un K chico, por ejemplo, este valor. Y este sería, dentro de esto, para allá, el funcionamiento en DCM, y este tramo no lo debería usar y este tramo tampoco. Solamente esta parte, y ahí estaríamos funcionando en DCM. Si yo quisiera que trabaje siempre en DCM, pero tengo que restringir la excursión de D para que trabaje de esa manera. Así que esas serían las posibilidades que tendría de funcionamiento. Acá pueden ver una simulación en donde estamos en la frontera y pasamos a DCM. Aquí estaríamos entonces en DCM, y en la forma de DCM se parece mucho al que vimos del VAC. Pero en el VAC, a diferencia del bus, aquí observamos que en el T-off es que cambia la pendiente y el T-on no cambia.
Bueno, en el back era al revés. Eso van a observar. Durante este tramo no está circulando corriente por el inductor, entonces de aquí hasta acá es D por T, y este tramo, que sería de acá a acá, es D1 por T T mayúscula, y este tramo completo es 1 menos D por T, que sería T off. Y esas serían las posibilidades, que está dibujado acá abajo. 1 menos D por T, y este tramo es D1 por T. Bueno, y lo pueden ver ahí, acá está mejorado, digamos, acá está bien mostrado cómo es las partes, digamos. Si analizamos el promedio de las tensiones, que sería esta área igual a esta área, entonces Bin por D por T es igual a D1 por T, Bin menos Bout. Lo igualamos a 0, porque decimos que en estado estacionario las áreas, esas dos áreas de T1 y T2 son iguales. De ahí despejamos y me queda que M de D es D más D1 sobre D1. En el caso de back me quedaba D sobre D más D1. Y lo que me queda ahora es despejar D1. En el caso del back, despejábamos la corriente, y la corriente era la corriente de T-on y la corriente de T-off. Y luego teníamos este tramo y este otro tramo. Este tramo era de 1 por T y este otro de 1 por T. Y este tramo es D por T. Y todo esto, de acá hasta acá, es 1 menos D por T. Y analizamos esta área y esta área. En el caso del bus, vamos a analizar solamente el área final, que es el área de la corriente del diodo. Entonces, es un medio de la corriente máxima por D1, que sería este tramo solamente, esta área nomás, este tramo. Que es la corriente máxima y un medio porque es el área de un triángulo, hasta llegar a D1 por T, que sería ese tramo. A su vez, la corriente del diodo es igual a Bout sobre R. Entonces, la corriente pico la despejamos de la misma manera que la despejamos en el back, que es Bin por D por T sobre L. Y lo único que hacemos ahora es esto, ponerlo acá, y esto hacerlo igual a Bout sobre R. Que es lo que está hecho acá. Y de ahí, lo único que me queda es despejar de 1. Una vez que despejé de 1, que es este valor, lo pongo acá y acá, y resuelvo la ecuación, que sería este tramo es de 1, y este tramo también. Entonces, lo único que hago ahora es despejar, y cuando despejo, queda esta ecuación, lo resuelvo, y me queda entonces M de dk, esta ecuación. O sea, la única diferencia de análisis respecto del DCM del back es que yo solo analizo la corriente del diodo, o sea, la corriente del instante de tiempo T-on, que es la corriente que esté circulando por el diodo. Es lo único que diferencia respecto del caso del back. Y luego, lo único que me queda es analizar para distintos valores de K. Así, aquí sí la tensión se va muy lejos porque es elevador, entonces puede llegar a ser muy alta. Fíjense que yo acá he puesto exponencial. 1, 10, 100, y bueno, y el ciclo de trabajo lo he puesto, este 63 no va, es la de número de página, es de 0 hasta 1. Acá es 0,5. Este que
está acá es CCM. Y esto y este es DCM. O sea, la tensión se eleva sustancialmente a medida que pasamos de CCM a DCM. Se eleva muchísimo la tensión. Si bien es elevador, pero es mucho más elevador cuando está en régimen de funcionamiento discontinuo. Así que este sería el comportamiento del elevador, o del inglés bus, de MDDK generalizado, cuando estamos en CCM 1 sobre 1 menos D, y esta función cuando estamos en DCM. Bueno, acá tienen un ejemplo, el mismo ejemplo que lo acabo de simular. Bueno, ahí tienen la forma, nada más que acá tienen distintos valores de resistencia. Ese he puesto 10 ohm, 80 ohm y un K. Justo 80 ohm es la frontera. Y ahí tienen, fíjense, la frontera y luego un K para entrar en régimen ya discontinuo fuerte, y 10 ohm estamos en CCM. CCM, 80 ohm frontera, un K DCM. Este sería el comportamiento. Y bueno, y acá tienen el análisis numérico del K crítico, K1, K2 y K3, que serían los 3 K que estamos analizando. En los dos primeros entramos en CCM. ¿Por qué? Porque este y justo la frontera es considerado CCM. Si bien estamos en la frontera, pero estaríamos ahí. En cambio, un K, ya no. Ya un K, con un K me da 0,008 y es DSM. O sea, un valor mucho más que 4 sobre 27, más chico, muy chico. Y este está justo en la frontera. Bueno, y calculamos para los tres valores, la VO y la corriente del inductor, 70 voltios de salida con 10 ohm, 70 con 80, que sería justo la resistencia crítica, y con un K me voy a 202 voltios. Obviamente la corriente es menor. Hay un detalle. Profe, una pregunta. Sí, sí. ¿Por qué querríamos trabajar en DCM? Todavía no lo podría justificar. Lo único, más adelante le voy a comentar cuáles serían las ventajas y desventajas cuando avancemos un poquito más. Sí podría decirle lo siguiente. Hay dos regímenes de funcionamiento, CCM y DCM. ¿Por qué decimos esto? Porque hay que tener en cuenta que según el valor de los parámetros de la fuente conmutada, es decir, 2L sobre RT, según los parámetros que tenga la fuente conmutada, y según el ciclo de trabajo, si los parámetros se dan para que esté dentro de la frontera, la fuente conmutada puede tener dos comportamientos. Si el comportamiento CCM o DCM, uno es bueno y el otro es malo, uno es conveniente o el otro no es conveniente, todavía no lo estamos evaluando. Sí, lo que evaluamos hasta ahora, con lo que les acabo de comentar hasta ahora, es que cuando entremos en DCM, la tensión se eleva. Y en el bus se eleva sustancialmente. Eso es todo lo que pudimos observar hasta ahora. No podemos decir más nada con las herramientas que hemos llegado hasta ahora. Sí, a medida que vayamos avanzando, vamos a ver más ventajas y desventajas para que ustedes tomen una decisión de evitar entrar en CCM o evitar entrar en DCM según el criterio de diseño que ustedes adopten. Todavía con la que hemos visto no te puedo responder esa pregunta. Sí te la podría decir, pero no es conveniente. A medida que avancemos, sí vas a encontrar la respuesta. Así que te respondí, pero no te dejé conforme con la respuesta. No, sí. O sea, yo decía, en las primeras 63 usted dijo que aumentábamos la tensión. Entonces dije, Sí. bueno, será para tener más tensión en la carga, pero
no sabría decirle tampoco. Una opción podría ser esa. Yo quisiera tener mucha tensión y con la relación de ciclo de trabajo no me alcanzaría si estoy en régimen de funcionamiento continuo. Necesitaría pasarlo a discontinuo para que la tensión sea más alta. Esa es una. Pero eso vale para el bus. Pero para el back observaste que nunca alcanza a ser la tensión de salida mayor que la de entrada. Pero en el bus sí. Supongamos que tenemos MDD para el caso del bus, ¿verdad? Y habíamos dicho recién que partimos de acá, luego tenemos 2, y luego se va al infinito. Esto es 0,5 y esto es 1. Cuando me acerco a D1, el valor 1 sobre 1 menos D, me hace tender MDD al infinito. Pero eso no es real, porque cuando D valga 1, quiere decir que la llave está siempre cerrada. Y si la llave está siempre cerrada, acá, no es posible, y el capacitor solamente está conectado con la carga, no es posible que la tensión tienda a infinito. O sea, hay algo que estaría faltando acá en la ecuación. Lo que se soluciona generalmente es agregándole un componente parásito al inductor. Entonces, la resistencia del inductor la vamos a tener en cuenta. Y analizamos la potencia. Esta sería la potencia. Y de aquí despejamos IL. Y por lo tanto podemos llegar a MDD, que se agrega un factor que sería este. Es 1 sobre 1 menos D para CCM, pero agregado este factor. ¿En dónde está la resistencia del inductor y la resistencia de carga y el ciclo de trabajo? Cuando evaluamos esto para distintos valores de la resistencia del inductor, observamos esto. La de azul es el caso ideal, es decir, cuando D tiende a 1, esto tiende al infinito. O sea, es el caso ideal. La resistencia del inductor sobre la resistencia de la carga es igual a 0. Pero si yo le agrego un valor de resistencia del inductor finito, por ejemplo, 0,01 respecto de la resistencia de la carga, esto tiende a 0. Para lo cual, esto ya se parece más a la realidad. Si yo, en vez de considerar un inductor ideal, considero un inductor real, siempre voy a observar que la tensión, a medida que D se acerque a 0, no tiende a infinito, sino tiende a 0. Entonces, en general, la fuente conmutada elevadora, vamos a limitar el ciclo de trabajo en 0,8. Porque hasta ahí tiene un comportamiento aproximadamente lineal, independientemente de la relación de resistencia del inductor con resistencia de carga. Después de ahí, ya tiende a medida que aumento el ciclo de trabajo, ya no estoy aumentando la tensión, sino que está reduciendo la tensión. Si quiero que sea elevador, no debería superar el ciclo de trabajo en 0,8. Entonces vamos a excursionar el ciclo de trabajo como variable de control del elevador desde 0 a 0,8. Ese sería, digamos, un caso concreto real. El caso ideal no. El caso ideal yo puedo trabajar por acá y va a seguir elevando la tensión. Pero eso no es real. Porque en realidad siempre la resistencia del inductor es finita. No es 0. Y si analizamos rendimiento también, a medida que aumentamos esa relación, el rendimiento también va a bajar. Si no, el ideal sería 100% y no es real, digamos. Entonces, el rendimiento también va a caer un poco. Tercer circuito.
elevador reductor o en inglés buck boost. Este sería el modelo y la idea sería la siguiente: tener un circuito en donde vamos a hacer el análisis. Aquí el inductor está puesto en paralelo y el diodo está conectado así. Y la tensión es negativa cuando la tensión de entrada es positiva. La tensión en la carga es negativa. En el instante de tiempo t-on, el circuito sería este. Llave cerrada, el inductor conectado sobre la fuente. Disculpen que me olvidé de poner el capacitor. El diodo polarizado inversamente y el capacitor conectado sobre la carga. El capacitor está conectado sobre la carga cuando la llave se cierra. Es el mismo caso del elevador para los ojos del capacitor. En el instante de tiempo t-off, entonces tenemos la tensión de entrada. La llave se abre, así que el inductor, que tenía una tensión positiva y negativa, ahora va a tener una tensión, ¿qué valor? Al revés. Al revés, invertido. Ahí tenemos el capacitor, el diodo se polariza directamente y la carga. De ahí viene que la tensión es negativa. Porque cuando cierro la llave, no hay relación entre la salida y la entrada. El inductor se almacena energía por el inductor, pero cuando abro la llave, la energía almacenada en el inductor se entrega a la carga, pero con tensión invertida. Entonces es reductor elevador, pero a la vez es inversor de tensión. Si analizamos el delta y L+, me quedaría que la tensión en el inductor es Bin sobre L por D por T. Si analizamos el T-off, el delta y L-, me queda que la tensión del inductor es igual a la tensión de la carga. Con valor negativo. Entonces, cuando lo igualo, me queda que M de D es igual a menos D sobre 1 menos D. Menos porque la tensión de salida está invertida. Y ahí pueden ver, acá hay un ejercicio en la simulación. Ahí tienen el T-on. Ahí tienen T-on, T-off, T-on, T-off. Esta es la tensión, siempre es discontinua, como lo habríamos visto siempre. Acá está en el T-off. Y M de D es menos D sobre 1 menos D. Ahora vamos al cálculo del inductor. El cálculo del inductor es el mismo que el que mencionamos en el BAC y es el mismo que mencionamos en el BUS. O sea, cálculo T-on, cálculo T-off, que serían esta ecuación y esta ecuación, lo sumo, y lo igualo a T, y de ahí despejo L. El cálculo del capacitor es el mismo cálculo que vimos en el elevador o bus. O sea, me queda C es igual a I por T sobre delta B, que es lo que está mostrado acá. Nada más que I por T, I es I out. Y el tiempo es D por T, porque es el tiempo T-on, que es el instante de tiempo en el cual la llave esté cerrada, que es cuando el capacitor entrega energía sobre la carga. Sobre delta BC, y T lo llevo abajo como frecuencia. O sea, podría dejarlo T arriba o abajo frecuencia. Análisis de modo de funcionamiento discontinuo. El ejercicio sería el mismo. El IL es igual a delta IL sobre 2
y esto es durante el tiempo t-on. De acá despejo y me queda de acá que 2L sobre RT es 1 menos D al cuadrado. Acá van a notar una diferencia respecto de los otros dos. O sea, el back me quedaba el K del back era 1 menos D. Del bus era D por 1 menos D al cuadrado. Y del back bus me queda 1 menos D al cuadrado. Ese sería el valor del K crítico. Y esta es la ecuación de 1 menos D al cuadrado. Es decir, vamos a compararla, por ejemplo, con el back. El back, K, D, acá es 1 y acá es 1, es esto. Y el back bus es esto. Un poco más adentro. ¿Qué es lo que observan acá? Si no, este sería el back. Y este es el back bus. Es un poco más adentro, pero es similar en su formato al back. Y hay un detalle, además, que el MDD para CCM es igual a menos D sobre 1 menos D. Esto quiere decir que cuando D valga 0, MDD es 0. Pero cuando si D es igual a 0, MDD es 0. Si D es 0,5, MDD es 1. Y si D es 1, MDD es infinito. Así que estaría intermedio entre el back y el bus. Vamos a analizar eso. Siguiendo con el modo DCM, analizamos la tensión durante el tiempo t-on, la tensión durante el tiempo t-off, que sería D1 por T, por DO, lo igual a 0, y de ahí despejo la relación MDD, y me queda menos D sobre D1. Y el cálculo, de nuevo hago lo mismo con el ID y con el IL máximo, y de acá este valor lo pongo acá, perdón, lo pongo ahí, y esto lo hago igual a BO sobre R, que es lo que está acá. Y D es igual a BO sobre R. Despejo y me queda de 1 este valor, que lo agrego, BO menos BO, me quedaba menos D sobre D1, a D1 lo pongo acá adentro, y de ahí despejo y me queda menos D cuadrado sobre K. Por lo tanto, M de dk es igual a menos D sobre raíz de K. Y esa sería la relación de conversión de estado estacionario en modo DCM. Como la tensión es negativa, entonces yo tengo que analizar M de D, que va para abajo la tensión. M de dk, pero los valores negativos. El de azul es CCM y los otros colores son para distintos valores de DCM. Obviamente, cuando se acercan los valores, después continúan en CCM. Siempre terminan en CCM si los valores de K no son muy grandes. De nuevo, en el caso, como tiende a infinito, es el mismo caso que vimos, este es el valor ideal. Cuando D tiende a 1, M de D tiende a infinito, es similar, sería algo así. De M de D.
Este es el back. Este es el bus. Y el back bus sería así. Si lo pongo en valor modular, ¿no? Porque este valor es invertido. Este sería el back bus, comparándolo si no invirtiera, digamos. Tiende a infinito, tanto como el bus y el back bus. Pero la diferencia es que cuando D valga 0, M de D vale 0, que es lo que vemos ahí. Si yo de nuevo le pongo una resistencia del inductor finita, de nuevo voy a tener una función, que sería este, que es un coeficiente que se le agrega a la relación de estado estacionario, y yo puse un solo valor en este caso, que sería este, un solo valor de resistencia del inductor en función de la resistencia de la carga, y me queda que en realidad de nuevo tiende a 0 la relación de conversión de estado estacionario. Y de nuevo, aproximadamente en 0,8 para allá es válido, y para este lado ya no se aleja el caso ideal con el caso real. Entonces, de nuevo, este sería, back boost. El back boost, de nuevo, tiene un comportamiento similar al comportamiento que se puede observar del elevador. Tanto el elevador como el elevador reductor es conveniente trabajar en un ciclo de trabajo entre 0 y 0,8. Más de 0,8 no, porque en realidad la tensión en un caso real va a decrecer a medida que estemos entre 0,8 y 0,9. No va a ir creciendo la tensión, sino va a ir decreciendo. Y esto para el rendimiento, analizado con un solo caso. Y acá pueden observar entonces la conclusión de los tres modos, de los tres casos, digamos, que hemos visto entre la clase pasada y esta clase. El back con MDD en CCM, D y MDD. Acá dice MDDK, pero es generalizado. En CCM es MDD. El back, que llega hasta 1, acá es 1. En 0,5 es 0,5. El back boost, el módulo, digamos, porque acá está el módulo, ahí pueden observar el módulo. 0 con 0, 1 con 0,5 y tiende a infinito en el caso ideal, digamos. Y el elevador, que sería este que está acá. Estos tres son los modos de funcionamiento básicos de fuentes conmutadas. Y esto sería para el caso DCM, para los tres modos. Back boost y boost, obviamente el módulo. Y como resumen final está la comparación entre los tres, en donde pueden observar el back, el boost, el back boost, la relación de conversión de estado estacionario en CCM, las relaciones de conversión de estado estacionario en DCM, los distintos valores de K crítico y el cálculo del capacitor que está puesto como delta V0 sobre V0. Estos serían los tres modos. Estos dos son similares, tanto en el boost como en el back boost, pero el back se diferencia el cálculo. El valor siempre me dan un poco menor porque en realidad tiene que absorber solamente el delta y L. Bueno, con esto he podido avanzar bastante rápido, mucho más rápido de lo que yo creí. ¿Preguntas?
Tengo una pregunta, profe, de la clase pasada. Justamente el cálculo del capacitor, del Sí, bajo. sí, No sé si podría explicarlo nuevamente esa parte. sí. Vamos para atrás. Esto, que está acá. Bueno, esta sería la idea. El capacitor, en realidad, va a tener una corriente entrante y saliente, cuya integral va a ser igual a cero. La integral de la tensión del capacitor, perdón, de la corriente del capacitor, en función del tiempo en un periodo dado, es igual a cero. Si estamos en estado estacionario es así. Entonces, esta área va a ser igual a esta área, va a ser igual a cero. Entonces, lo que analizamos solamente una parte nomás, que es el área de carga, donde se esté cargando. Y esto va a ser igual. De acá a acá es delta y L. Y la mitad es delta y L sobre 2. Entonces, el área de carga de un capacitor sería igual a un medio de la altura, que es delta y L sobre 2, por la base, que es T sobre 2, ¿verdad? Eso sería la carga. Y luego tenemos, que van a encontrar acá, que sería un medio de T sobre 2 por delta y L sobre 2. Eso es delta de la carga. Y la tensión del capacitor es delta de la carga sobre C. ¿Y de ahí despejo? C. C me queda igual. Entonces, Eso está perfecto, profe. ¿Y la parte de abajo donde involucra delta BO? ¿qué parte de abajo? Ah, no, la de la filmina recién. Don- ¿Esta? Sí, exactamente esa. Porque he tratado no he podido entender cómo saca la diferencia entre el delta BO y el BO. El mismo. El mismo porque el capacitor está en paralelo con la carga. No son iguales cuando yo fíjense, fíjate acá. ¿Qué diferencia notas entre la tensión acá y la tensión acá? Esas son iguales. Son iguales. Solamente van a ser diferentes si yo le agrego una resistencia serie equivalente. Pero no estamos analizando eso acá. O sea, el delta B, la tensión en la carga va a ser igual a la tensión que estamos observando acá, en el capacitor. Las dos tensiones son iguales, en este caso. ¿Qué sería esto? Este es el cálculo. Básicamente es esto. Esta es la fórmula que tenés que usar vos para el cálculo del capacitor. Obviamente, dependiendo de la delta que vos quieras tener, porque vos vas a tener un ripple. El ripple no es cero, porque en realidad siempre vas a tener un ripple de tensión aplicada en la carga. Lo ideal es, en un caso ideal es cero, pero no va a ser este caso. Siempre vas a tener un delta B. Por eso tenés un delta Q. Delta Q igual al delta B.
¿Camo? Sí, profe, me di cuenta que me faltó ver un detalle. Muchísimas gracias. Bueno. Bueno, entonces, Ingeniero, ¿puedo hacer una consulta? Es sí. por el tema del final. ¿Se rinde un día pará, jueves? pará. Perdón. Un segundo. Yo cierro la grabación y después queda